lo trabó, luego empezó a ir hacia Cuba, Sí. retomó el camino, se ve que le dijeron de Moscú, usted vuelva, retomó el camino y se le puso el destructor adelante y se tuvo que ir navegando hacia aguas del Caribe cercanas a Cuba. No llegó a Cuba. Ahí justamente estamos viendo en pantalla algunas imágenes. A ver, ese es el destructor que bloqueó a esta embarcación rusa el día de hoy, que entiendo que hizo 3 amagues, Carlos, ¿no? Por lo que se veía en los radares, 3 amagues en total, intentando llegar por distintas partes, pero le fue imposible. Esto no se ve desde la crisis de los misiles, me decías, ¿no? Absolutamente, nunca hubo un bloqueo en el Caribe específico de cargueros, y esto tiene mucho que ver con la descompresión que viene después de la caída de la Unión Soviética y el hecho de que la navegación en la zona fue respetada por todas las partes porque Estados Unidos no tenía la preocupación de que podía llegar al Caribe. Evidentemente, esto es una demostración de decirle a Putin que, ojo, en este momento la negociación entre Rusia y Estados Unidos en otro tema, que es Ucrania, está mucho más avanzada de la que dicen los periódicos. A Entonces, ver, sí. no digo que es raro que en el medio de eso un carguero, un petrolero ruso, los petroleros son grandes, no son barcos pequeños. Los petroleros tienen un gran tonelaje de desplazamiento porque lo que mueven es crudo, en consecuencia no conviene tener barcos de poco calado. De hecho, muchos de los petroleros no pueden pasar por el canal de Panamá. Entonces, el hecho central que acá hay que marcar es por primera vez en muchas décadas un destructor norteamericano diciéndole a un carguero ruso, por acá no pasa. A ver, ahí tenemos las imágenes que entiendo que son las imágenes de este bloqueo, ¿no? Ahí la embarcación que lo va siguiendo, esa es, supongo que la norteamericana, ¿cierto? La que vemos en el video. Yo no vi el video. Ok. Bueno, además te digo que yo no había visto todavía video, esto debe ser muy nuevo, porque no había información oficial del Comando Sur respecto a otra cosa que se impidió el acceso a la zona de exclusión de narcotraficantes y drogas, porque la zona esta es parte de la operación Lanza del Sur, pero la operación Lanza del Sur no es solo contra Venezuela, ¿eh? Y eso es algo que tenemos también material de uno de los asesores de seguridad de la Casa Blanca que vamos a mostrar en un rato nada más. Quería sumar a esto un dato del cual me parece que nosotros no hemos hablado mucho, Carlos, y es que este lunes, el Cártel de los Soles empieza a ser considerado por los Estados Unidos organización terrorista extranjera. Por ese motivo. Te lo explico bien, Agustín, porque acá hay una confusión que aparece mucho en diversos órganos de prensa. El Cártel Los Soles fue declarado organización terrorista por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, hasta ese momento, a la actualidad actual, a esta realidad que hoy tenemos, las sanciones son de carácter económico. Ahora ya anunció el Departamento de Estado que el próximo lunes, efectivamente, va a ser considerado por el Departamento de Estado. ¿Qué es lo que cambia? Que cualquier funcionario, cualquier ciudadano norteamericano o cualquier empresa norteamericana que negocie con los encartados, es decir, con estos 5, con Maduro, Diosdado Cabello, con obviamente Padrino López, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, cualquiera de ellos comete un delito federal en los Estados Unidos a partir del lunes. Con lo cual, lo que le está diciendo el gobierno a la cúpula narcotraficante es: bueno, las palabras se terminan. Acá, precisamente, el Departamento de Guerra hace un tuit en el que está citando a Pete Hegseth, el secretario de Guerra, precisamente, donde Hegseth ha dicho que la designación
del cártel venezolano como organización terrorista traerá nuevas opciones a la administración de los Estados Unidos en esta lucha contra el narcosocialismo del siglo XXI. Y incluso Hegseth dio a entender, también en una intervención pública, que incluso esto les habilitaría a atacar a los terroristas dentro de territorio venezolano. Algo de lo cual siempre hay idas y vueltas, ¿no? Incluso, o sea, tanto de cara al polo norteamericano, esto le legitimaría hacerlo, ¿cierto? Sí, pero además, como la operación que estamos hablando es una operación que excede Venezuela, porque claramente cuando se lanza la operación Lanza del Sur, se explica que es contra todo el narcotráfico en el hemisferio. Sí. Y lo que hace Gesell en este momento es reiterar además el hecho de que se lo va a considerar como se consideró a Al Qaeda y al ISIS. Esto es muy importante porque nos retrotrae a la matriz jurídica que acá explicamos, de que lo que se aplica acá es la doctrina Bin Laden. Es decir, Al Qaeda, Bin Laden, juez que lo requiere, luego declaración de terrorista, luego la búsqueda y sustracción, extracción o ejecución de los encartados.